segunda arma de guerra espiritual después del quebrantamiento para prepararnos en la guerra, diga conmigo, la sabiduría. Santiago 1:5 dice que el que está escaso de sabiduría, Dios regala abundantemente y sin reproche, generosamente. La sabiduría proviene de Dios. Escucha esto, es vertical. Y la inteligencia es horizontal. La sabiduría es tan necesaria, igual que el quebrantamiento, porque nos lleva a ser efectivos para entrar en la guerra espiritual. Proverbios capítulo 20, verso 18, dice la Reina Valera: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. La guerra espiritual no es solamente hacer guerra por hacerla, no es que todo sea el enemigo. También debemos entender que debemos ser sabios a la hora de hacer guerra espiritual. Y eso hay que pedirle mucho a Dios para ayudar a una persona, para orar por algún territorio, para orar por alguna necesidad espiritual. Que Dios te dé mucha sabiduría, porque la sabiduría te va a ayudar para todas las áreas de tu vida. Para las finanzas, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Para toda cosa vas a necesitar ser sabio. Y aquí está diciendo Proverbios que debemos ser sabios. Ahora, en las fuerzas militares se le llama inteligencia militar, el cual el objetivo es infiltrarse al enemigo y poder extraer la mayor información posible para saber cuál es el ataque o qué es lo que va a hacer, y poder prevenir y planificar operaciones ofensivas contra el enemigo. Y por eso nosotros como guerreros, como intercesores, podemos obtener información de tres maneras. Diga conmigo: inventarios por observación, dígalo, historia y bibliografía, y revelación profética. Son tres maneras de cómo podemos obtener información del enemigo. Entonces, cuando yo hablo en el primero de inventarios por observación, un principio de guerra es esto: lo visible revela lo invisible. Lo natural revela lo sobrenatural. Te enseño a que seas un buen observador, porque la suma de pequeños detalles revela verdaderas cosas ocultas. Lucas dice que todo lo oculto debe salir a la luz. Por eso todo lo que usted ve revela lo que lo sobrenatural está mostrando. Lo visible revela lo invisible. Y debemos tener mucho discernimiento. Y como dice la palabra, probad los espíritus que son de Dios. Observar. Tenemos que aprender a ser observadores. Observar qué está sucediendo en la salud suya. ¿Qué tienes que hacer para cuidar tu salud? ¿Qué estás comiendo? Observar qué está sucediendo en las finanzas. Observar qué está sucediendo en tus hijos. Observar qué está sucediendo en tu familia, en tu matrimonio. Observar qué está sucediendo en tu grupo bíblico, en tu ministerio. Debemos ser observadores. Nehemías fue un hombre observador. Cuando se escuchó la noticia de que los muros de Jerusalén habían sido destruidos, él no llegó y delegó tareas, buscó un equipo de trabajo, empezó a ser un buen administrador, mayordomo. No, lo primero que él hizo cuando va a ese lugar, él empieza a observar. Y empieza a caminar y a observar todo lo que había acontecido. Y empieza a analizar. Por eso usted no puede dar una determinación o tomar una decisión cuando usted no observa. Qué importante que tenemos que aprender a observar. No de una vez lanzar juicio o lanzar algo contra alguien cuando usted no observa qué es lo que está ocurriendo en la persona o en la situación que le están dando a conocer. Nehemías observó, y después de eso dice que él ayunó, oró y empezó a hacer lo que debía hacer. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser un buen observador. Revélame, dígale, lo que yo debo hacer en alguna área de mi vida, en el nombre de Jesús. Lo segundo, historia y bibliografía. Muchas pistas del mundo espiritual, de lo sobrenatural, reposan en las bibliotecas, en archivos, documentos de tipo histórico, en libros, en mapas, en personas que han vivido muchos años y que saben las tradiciones de algún territorio, o pueden brindarte información confiable. La clave aquí para desenmascarar los trabajos
desenmascarar las obras de las tinieblas que yacen camufladas en la historia y en la cultura del territorio, es a través de la historia. Es saber qué ha operado en ese lugar. Es saber qué cultura está predominando en un territorio. No es lo mismo predicar en una ciudad que en un pueblo. No es lo mismo, escuche esto, que usted vaya a predicar en la calle que en la iglesia. Usted no sabe qué opera ahí, qué sucedió ahí, qué iniquidad hubo ahí, de prostitución, de homicidio, de suicidio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué días hablaba con una líder? Me decía: pastor, ¿qué aconsejo a una persona que está viviendo en un lugar y ahí asustan? Y ya es demasiado lo que sucede en esa casa. Y empezamos a investigar, a analizar la historia. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué esta persona no podía dormir? ¿Por qué lo atormentaban? Y empezamos a analizar la historia de quienes vivieron en esa casa. Y empezamos a ver los periódicos, las noticias. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? Que hace 5 años una modelo, ahí una mujer, la mataron. Y ahí empezamos a analizar, indagar, y esa mujer la mataron en ese lugar. Y ahí, como hay un derramamiento de sangre, hay un derecho legal. Y el lugar se volvió muy pesado, inhabitable. Pero nadie sabía, como habían pasado tantas generaciones y tantas familias porque arrendaban ese lugar, pudimos ver y entender que ahí lo que estaba pasando era que había un espíritu de homicidio y que estaba tratando de confundir a los que vivían, porque hasta miraban a la mujer. Entonces aquí debemos tener cuidado, porque en el mundo espiritual hay cosas que la misma historia nos puede mostrar, porque no todo sucede porque sí. A nadie dice: ay, me están asustando porque sí. O algo sucede en lo espiritual, qué extraño, no he hecho nada malo. No, la palabra es clara, dice que no hay maldición sin causa, que toda raíz tiene una consecuencia. Todo lo que usted siembra va a traer cosecha. ¿Qué está haciendo usted entonces en lo espiritual? ¿Por qué te oprimen a ti? ¿Por qué te asustan a ti? ¿Por qué el lugar donde tú vives es pesado? Y claro, ahí ungimos con aceite, bendecimos el lugar y le dijimos a la persona que está viviendo ahí: ore, métase más con Dios, y consagramos el lugar para el Señor. Y para la gloria de Dios ya no volvió a pasar eso. Porque hay que saber qué está pasando, qué opera, qué sucede en ese lugar, qué hombre fuerte está ahí. Si es idolatría, si es algún desorden de ocultismo, de brujería, ¿qué está ocurriendo en ese lugar? Por eso hay lugares que donde celebran los carnavales o celebran fiestas paganas, el ambiente es pesado. Hay lugares que una vez hablé con compañeros del ministerio que dicen que no es tan fácil. Lo que pasa es que en nuestro caso sabemos que aquí hay años de clamor, de intercesión, de establecer el reino, y eso lleva tiempo. Pero cuando usted va a abrir una nueva obra en algún lugar, eso no es tan sencillo, porque usted va a tener una guerra espiritual diaria. Usted va a tener que romperle esos paradigmas, estructuras a la gente, volver una cultura de reino. Nuestro pastor y misionero ha sido una cultura de reino, enseñanza, y nos ha inyectado ese ADN. Somos una iglesia misionera, pero a veces en otros lugares no es lo mismo. No ocurre lo mismo donde nosotros servimos. Entonces ahí hay que analizar la historia. Y lo tercero, revelación profética. Hay datos que las tinieblas tienen tan ocultas, tan guardadas, tan escondidas, que la única persona que puede revelar eso, diga conmigo, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede decodificar a través de experiencias proféticas, a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra de ciencia, el don de la sabiduría, a través del sentir, a través de la palabra. El mismo Espíritu Santo de Dios puede mostrar qué está operando, puede mostrar, amada iglesia, qué es lo que está escondido, oculto, que aún no ha sido manifiesto. Y por eso en la milicia, vuelvo y repito, se conoce como inteligencia militar, pero en el reino de Dios se llama sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Así que la sabiduría es indispensable para poder también ser efectivo en la guerra espiritual. Y también debemos saber que hay unas fuentes para poder obtener la sabiduría de Dios. Hay unas fuentes confiables para que usted pueda ser una persona preparada de manera efectiva en la guerra espiritual. Y lo primero es vida en el Espíritu Santo.
Diga conmigo, vida en el Espíritu Santo. Cuando usted está conectado a la fuente confiable, que es el Espíritu Santo, en la intimidad, en la comunión con Él, Él te va a mostrar muchas cosas. Él te va a dar acceso al mundo espiritual. Cuando usted aprende a depender de las noticias celestiales, de lo sobrenatural, usted lo que está ahí en el cielo lo va a establecer aquí en la tierra. Y usted va a poder ver con facilidad el mundo invisible. Usted va a poder abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, a la voz audible del Espíritu Santo, y va a tener una dependencia hacia Él, donde usted le va a preguntar: Espíritu Santo, ¿hago esto o no lo hago? ¿Viajo o no viajo? ¿Invierto o no invierto? ¿Estoy con esta persona o no lo estoy? Muéstrame, háblame, enséñame tu palabra, direccióname. Señor, no quiero estar alejado de la voluntad de Dios. Quiero hacer tu perfecta, agradable y buena voluntad. Porque el más beneficiado somos nosotros, que estamos bajo el propósito eterno de Dios. Que usted nos irá a esta tierra hasta cumplir lo que Dios hará en su vida. Dígame amén. Dios te va a sorprender. Dios hará cosas grandes. Pero mientras estés conectado a Él, mientras estés sensible a Él, mientras lo busques. Mira lo que dice la palabra del Señor en Judas capítulo 1 verso 20, en la traducción lenguaje actual. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, escuche esto, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Hay momentos, amada iglesia, donde usted debe quedarse quieto, quedarse callados en la presencia de Dios, donde debe afinar su oído a la voz de Él. El Espíritu Santo nos está hablando todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, de nuestra rutina, estamos tan distraídos en las cosas de lo que lo secular ofrece, que a veces no sacamos un tiempo para meditar en la palabra y sentarnos y hablar con el Señor, y dejar que Dios hable y nos llene de la sabiduría para no cometer errores que después no se conviertan en dolores de cabeza. La unción profética, lo segundo, es importante para poder tener sabiduría. El intercesor y el guerrero espiritual de este tiempo debe ser profético. Yo soy de las personas y de los predicadores que digo esto: uno tiene que estar en lo profético, en lo sobrenatural, en la manifestación del Espíritu Santo, pero también con una buena palabra. Debe haber un punto de equilibrio. Porque hay veces personas que se acostumbran a enseñar, adoctrinan a las personas, pero el espíritu está muerto. Se vuelven teólogos, eruditos, conocedores de la palabra, pero no están en lo profético. Y yo pienso que en estos tiempos hay que buscar un equilibrio. El extremo es lo malo, pero lo que sí debemos saber es tratar de estar centrados, ser cristocéntricos, con una buena palabra, pero un buen mover del Espíritu Santo de Dios, para que eso traiga avivamiento, traiga crecimiento a lo que tú estás haciendo, a lo que Dios te ha puesto, a lo que el Señor ha asignado. Porque las dos cosas son importantes. Una buena adoración también es el complemento para que el Espíritu Santo se mueva de manera especial y darle libertad a Él. Un guerrero que no experimenta lo profético, puedo decir que se vuelve una persona religiosa. Nada lo sorprende. Ya no hay expectativa en él. Ya como que se acostumbró a lo mismo, a ir a la iglesia, a culto, pero no hay una expectativa, no hay hambre de Dios, de que algo Dios puede hacer. Por eso es importante entender esto, que eso es lo más beneficiado somos nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 12, en la Reina Valera dice lo siguiente: entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí podemos ver el caso del profeta. Este profeta, el cual Dios le muestra que los sirios van a atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y podemos ver acá que este profeta es un hombre muy usado. En el Antiguo Testamento se les decía videntes, hombres que Dios mostraba lo que iba a acontecer. Y por eso dice que un soldado de Siria empieza a decirle: Señor, lo que pasa es que allá hay un profeta, un hombre de Dios,
el cual revela todos los planes militares, todas las estrategias que tenemos para atacar al pueblo de Dios. Y por eso es que estamos fracasando. Y el rey de Siria dice que dudó de su propio ejército, diciendo: aquí hay un infiltrado. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos ya listo para atacar, para rodear al pueblo de Dios, pero vemos que sucede lo contrario? Ellos toman otra ruta, toman otra dirección. ¿Qué está ocurriendo? Y ahí es cuando la palabra en Reyes nos está confirmando que Dios le habló al profeta y le dijo: dile a tu pueblo. Y por eso es que va la historia, usted lo puede leer y se da cuenta que después van y persiguen al profeta, lo rodean y va a haber una guerra, pero Dios usa al profeta Eliseo, donde el pueblo enemigo queda ciego y le lleva cautivos a donde el rey que estaba ahí del pueblo de Dios en Samaria, y lo presenta al pueblo enemigo, y después ora a Jehová para que Dios abra los ojos espirituales, y dice que le dieron pan, agua, para que ellos volvieran, señores, para que comieran y se pudieran regresar. O sea que iba a haber una guerra, un enfrentamiento, pero Dios usa un profeta para que este profeta haga las cosas que el Señor quería para su pueblo. ¿Sabía, amada iglesia, que hay hombres de Dios que oran por ti y por mí? ¿Sabía usted que Dios ha guardado? Es porque hay ángeles que están ahí alrededor de nosotros. Si usted está vivo es porque Dios tiene planes contigo. Y debemos saber que la unción profética es necesaria para poder desenmascarar, poder entender qué es lo que está operando en el mundo espiritual o en alguna área de mi vida. Lo tercero, palabra rema, se refiere a aquella decodificación que el Espíritu Santo hace a un texto bíblico, hermenéutica o exégesis, para interpretar lo que la palabra de Dios me quiere hablar a mí en el contexto que hoy vivimos, a punta de que se pueda constituir un mensaje específico. O sea, yo le llamo el espíritu de la profecía para una situación específica. Lo que está diciendo la palabra rema es que usted pueda entender que a través de los textos bíblicos, a través de lo que la palabra de Dios enseña, usted pueda tener confiabilidad, tener confianza en lo que Dios quiere hablarte a través de la Biblia, porque ahí podemos entender que hay un mensaje para ti. Hay personas que se acostumbran, dicen: si hubiera venido mi familiar, esa palabra para él, para ella. No, esa palabra es para ti. Esta palabra es para mí, diga, esta palabra es para mí. Porque la palabra está hablando un mensaje directo a tu corazón y a tu espíritu. Juan capítulo 6, verso 63, en la TLA dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, tú das vida eterna. Y el Espíritu de Dios y la palabra rema, dígalo, y tu poderosa palabra es la que me da vida en el nombre de Jesús. Es la que me ayuda, dígalo, a permanecer conectado contigo. Cuarto, el espíritu de la sabiduría. Hay una unción del Espíritu Santo llamada el espíritu de la sabiduría. Cuando usted la recibe, se vuelve una persona ingeniosa, se vuelve una persona creativa, se vuelve una persona estratégica dentro del campo de la guerra espiritual. Isaías capítulo 11, verso 2, en la Reina Valera dice: y reposará, levante sus manos ahí donde usted está, reposará el Espíritu de Jehová sobre tu vida, el espíritu de la sabiduría, de la inteligencia, el espíritu del consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, en el nombre de Jesús. Levanta las manos. Hoy profetizo que se libera sobre tu vida el espíritu de la sabiduría, que a partir de este momento te transforma en un intercesor más sabio, en un guerrero más sabio, en una persona quebrantada, en una persona llena de la sabiduría y de esta generación que tanto necesita de Dios. Hoy el Señor que capacita, Dios capacita al que llama. Yo le estoy hablando a un soldado, oh guerrero, a soldados de Cristo que han entendido para qué Dios te está llamando. Por eso te está capacitando, para que vayas y hagas la obra, para que vayas y anuncies
las buenas noticias, para que libertes a aquel que está en cautiverio, que salga de los malos hábitos, de la promiscuidad, de la droga, de los vicios, de las cosas que no le agradan al Señor, de la vida de pecado, porque a través de tu vida hay almas que te están esperando. Hay cosas que Dios hará en tu vida. El dolor que has vivido, escuche bien, cuando lo pones a los pies de Cristo, cuando lo colocas y lo entregas tus cargas, tu tristeza al Señor, Él puede usarlo para convertirte en médico que sane a otros heridos, a otras personas, de lo que tú mismo has tenido que vivir, de lo que tú mismo has tenido que pasar. Dios te va a usar de donde el Señor te sacó. Dios te va a usar para restaurar de la debilidad que Dios te liberó. Dios te va a usar para que seas sanado. Oh sí, Señor, como Dios te usó a ti, también puedas sanar a otros, porque el corazón está sano. Lo que Dios está haciendo en tu vida, formando el carácter de Cristo, transformando tu vida espiritual. Lo que Dios quiere es cambio. Lo que Dios quiere es que te atrevas a hacer lo que nunca has hecho. Predicarás con autoridad, las señales te seguirán, impondrás manos sobre enfermos, ellos sanarán. Dios te usará con unción de guerra espiritual, que veo en el Espíritu que Dios está depositando sobre tu vida. Eres recipiente que está recibiendo del cielo una unción de quebrantamiento, donde tu alma está siendo doblegada, donde tu corazón está siendo sanado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque la gloria de Dios está sobre tu vida. El fuego, el poder de la unción empieza a derramarse sobre tu vida. En esas manos yo veo que el Señor las prepara, porque habrán personas que vendrán a buscarte. Hay una gracia especial, hay un carisma, hay una templanza en tu rostro, y el Señor te usará y resplandecerá la luz de Cristo, porque cosas que ojo no ha visto ni oído oído son las cosas que Dios tiene para aquel que le ama, para aquel que le cree, en el nombre de Jesús. Escuche esto: allá verás a Jesús y jugarás, oh sí, jugarás en la luz, saltarás en las nubes, verás las moradas que el Señor nos ha preparado, que el Señor ha hecho para ti y para mí. La eternidad nos esperará cuando el Señor nos manda llamar. Allá serás como un niño, allá podrás saltar, allá podrás correr, allá podrás reírte, allá no hay enfermedades, allá no hay pecado, allá no hay división, allá el amor es para todos igual, allá no habrá barreras, oh, que te puedan parar. Jugarás, oh, a la ronda con todos los ángeles, los querubines, oh, volarás y estarás haciendo cosas, oh, en el nombre de Jesús. Verás la nueva Jerusalén, colores que te tienen preparado, corona de favores para los que han creído, oh Señor, que han sido claros y obedientes en la gran comisión, en obedecer su poderosa palabra. Allá no te cansarás, la vida es colorida, allá podrás cantar con libertad, allá podrás jugar con libertad, porque allá, escucha bien, el Señor nos da el nuevo hogar. Pero mientras estemos en este lugar de paso, Dios, las cosas que están pasando, todo obra para bien. Todo obra para bien aquel que ama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres un ejemplo para tu casa, eres columna espiritual. Dios te va a usar. Solamente créele a Dios que el Señor puede hacer de la nada algo impresionante. Para Él nada le queda grande, nada es imposible para nuestro Dios amado. Yo puedo, para ir terminando, entender que José fue un ejemplo, que tomó sabias decisiones, y es lo que Dios quiere que tú también lo hagas, para que puedas tener las oportunidades, las conexiones divinas en el nombre de Jesús. José nunca se vengó, José nunca renegó, José nunca dijo, ¿por qué Dios me pasa esto? No. ¿Sabe qué entendió? Este es tu plan. Este es el plan que tenías para mí, y por ello pudo salvar a su propia familia y a su propia nación. Y en esta historia, escuche esto, ¿qué es lo que le llevó a José a llegar a ser un lugar de privilegio y de honra? Saber perdonar, aprender la restitución, que Dios restituye, que Dios recompensa, que Dios te da el poder a ti para conquistar y poseer.
pero lo importante es la transformación. José fue transformado y pudo liberar a su propia familia. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Si hay sanidad en tu corazón, créanme, escucha esto: el odio es la sinrazón del que toma un veneno con la intención de siempre matar a otro. Pero cuando tú llegas a un nivel de quebrantamiento, cuando tú llegas a un nivel de sensibilidad y de sabiduría, el Señor empieza a colocar las cosas a su favor en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, he oído tu palabra, sé que es la verdad. Gracias, Jesús. Hoy reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él hasta el día de la redención. Jesucristo, te amo, te necesito. Hoy doblego mi voluntad. Hoy me quebranto en tu presencia y hoy te pido la sabiduría. Me arrepiento de mis errores en el nombre de Jesús y quiero tener vida y vida eterna. Y lo que tú empezaste hoy, tú lo terminarás. Quiero ser un guerrero usado por ti. Quiero hacer tu voluntad. A pesar de lo que se levante, dígalo. A pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos, a pesar de las pruebas, yo quiero, Dios, hacer tu voluntad. No quiero salirme de ella. Te amo, Señor. Te necesito. Quebranta mi corazón. Hazme nueva criatura. Quiero morir al yo, al ego, al orgullo, a las cosas que no te agradan, a las cosas que entristecen tu corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú obras de manera especial.